acá andamos. Encerrado todavía. Bueno, vamos a retomar el tema. La clase anterior habíamos empezado a ver circuitos en corriente alterna. Y lo que habíamos hecho era decir que ya no teníamos una fuente de tensión continua, sino teníamos una fuente de tensión, y la habíamos definido instantánea, de característica sinoidal, y habíamos escrito la forma como función del tiempo, U de t igual U máximo por el seno de omega t. Y empezamos a analizar cómo se comportaba cada uno de los elementos cuando conectábamos una fuente senoidal o cuando recibía excitación de una fuente de esas características. Y habíamos encontrado que con el primer elemento, que era la resistencia, ¿sí?, que era lo que nosotros teníamos en corriente continua, la expresión matemática representativa de esa corriente instantánea que llamamos I de t, que se establecía en el circuito, era de la misma forma que la excitación, ¿de acuerdo? Que es lo que está acá en el pizarrón. O sea, una U de t le corresponde una I de t de la misma forma, es decir, una amplitud, ¿sí?, a través de su valor máximo, en este caso de corriente, y el mismo tipo de función. Y lo más importante, ¿qué fue lo que dijimos? A ver si recuerdan qué es lo que está acá. No... Que la tensión y la están corriente en fase, están más empasadas. Exactamente. Hablen fuerte, por favor. Que la tensión y la corriente estaban en fase. Y yo les había preguntado si era válida la ley de Ohm y me habían dicho que sí. Y habíamos hecho qué características tenía esto que habíamos definido como I máximo, y me dijeron, o hicimos, que I máximo venía dado por U máximo sobre R. Entonces empezamos a hablar del valor eficaz. Y les había definido qué era el valor eficaz. Y el valor eficaz venía dado por ejemplo, una corriente que le poníamos módulo del vector o del fasor, y venía dado por su valor máximo dividido raíz de 2. ¿Para qué? Para una función senoidal. Es decir, si yo excito mi circuito con una tensión senoidal, la corriente va a ser senoidal y el valor eficaz de la corriente, que es lo que yo mediría si pusiera acá una pinza amperométrica, sería esto, el módulo. 10 amperes, ¿qué corresponde? Bueno, es el valor máximo dividido raíz de 2. Y si estoy midiendo con un tester los terminales de mi tomacorriente, fase neutro, ¿sí?, estoy midiendo la tensión que me llega desde norte o desde sur, estoy midiendo 220 volts, dijeron por ahí. O sea, 220 volts es esto que está acá, expresado de esta manera, y el número asociado a la tensión sería 220. Pero en realidad habíamos dicho que no teníamos que perder de vista que era una función del tiempo y que nosotros utilizábamos la metodología de los números complejos para operar los circuitos en corriente alterna. Y a través de un número, que era el módulo del valor de la tensión, obteníamos justamente un número representativo de esa tensión. ¿Está bien? Eso lo habíamos dicho, si mal no recuerdo. Como eran funciones donde no había desfasaje, sigo hablando de esto, ¿no? Entonces, tensión y corriente, disculpen que está chiquitito acá, pero si no, no me queda espacio y no lo quería borrar. Tensión y corriente estaban en fase. ¿Y qué significaba que estaban en fase? Que no había desfasaje entre, ¿qué?, entre el vector giratorio de la tensión y el vector giratorio de la corriente, que acá no lo llegué a escribir, porque si no, no se iba a ver nada, pero es esto, U y I, ¿no? El ángulo era 0, pero no perder de vista que en realidad nosotros le sacamos una foto a esto, pero es un vector
giratorio, ese vector giratorio lo llamábamos fasor, y las ondas o las funciones del tiempo, de la tensión y de la corriente, pasaban por cero y por sus valores máximos en el mismo instante. Hablamos del periodo, que se completaba esa función armónica, ese periodo eran 2pi, y en tiempo eso representaba, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 20 milisegundos, que era la inversa de la frecuencia, que es lo que yo puse acá. Periodo es 1 sobre frecuencia, o la inversa. Si tenemos que la empresa nos entrega 50 Hz, 1 sobre 50, 0,02 segundos, o sea, el fenómeno de arrancar en cero, pasar por su máximo de tensión, volver a cero, pasar por su máximo negativo de tensión y volver a cero, transcurría en un tiempo de 20 milisegundos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Era válida la ley de Ohm? Sí, era válida la ley de Ohm. Y nos la expresábamos como que, como U sobre R, ¿no? La corriente, en el caso de que estuviéramos queriendo encontrar la corriente. Pero les había dicho también que no debían perder de vista que esto, ¿qué es? ¿Y esto qué es? Los valores eficaces. No, eso lo que yo estoy marcando justamente acá, ¿no? Esto no es el valor eficaz y esto no es el valor eficaz. Esto es un valor eficaz, esto es un valor eficaz. Los valores máximos. Valor eficaz o Módulo. o módulo, correcto. Valor eficaz o módulo ¿de qué? De la corriente. ¿Está bien? O sea, ¿cómo calculábamos el módulo de esto? ¿Qué es lo que está entre las dos barras? La I máxima. No. Los versores de tensión y El corriente. máxima es el fasor de corriente, en este caso, que yo hice en este ejemplo. O sea, I es un fasor, ¿y cómo lo representamos? Como un número complejo, y como un número complejo expresado en forma binómica, por ejemplo, lo hacemos con su parte real más su parte imaginaria. Vamos a poner cualquier cosa acá. Voy a poner un valor cualquiera. 20 más J10 expresado de esta manera, la unidad es el ampere. Acá yo tengo un fasor de corriente expresado en forma binómica, que tiene una componente sobre el eje real, que es 20, y una componente sobre el eje imaginario, que es 10. Y me lo está diciendo que que tiene una componente imaginaria a través de justamente el que habían visto con Julián. ¿Qué era eso? El operador imaginario, habían visto I o J. Nosotros lo manifestábamos o lo expresábamos como J. Entonces, si yo represento este número complejo en un diagrama, donde llevo la parte real y acá llevo la parte imaginaria positiva y acá llevo la parte imaginaria negativa, por lo tanto llevo el más J y acá llevo el menos J, esto, si esto es 10, esto es 20. Y si esto es 10, estoy acá. Entonces hago esto, no sé si se ve bien. ¿Se ve más o menos? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Sí. ¿Esto quién es? Desde acá hasta acá. Este punto tiene coordenadas 20, 10. El par ordenado que les decía Julián. Es un número complejo, es un par ordenado. Acá está en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a empezar a trabajar en todos los 4 cuadrantes. Entonces, este tiene un ángulo phi, me estoy yendo muy chiquito, ¿no? Pero no importa. Y esto, ¿qué me representaba? Lo que estoy marcando, desde este punto hasta este punto. ¿Qué es? Es una distancia, o sea, como bien dijiste vos, es el módulo. Quiere decir que esto es esto. Si este vale, mirá, si esto
es esto, el módulo es esto. Y como tengo el módulo y tengo el ángulo, también este número complejo y lo puedo expresar a través de su módulo y su ángulo. Vamos a llamarlo, como estamos hablando de corriente, phi sub i, que es el phi de la corriente. Y esto sería, ¿cómo sería para este ejemplo? A ver, ¿quién me lo dice? 22,36 la parte real. No, 20 El la módulo, parte el real módulo, acá. el módulo, perdón. El módulo. A ver, decime cómo calculas el módulo. Pitágoras. Pitágoras, dijo ahí el hombre. Pitágoras es cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al ángulo al cuadrado. Por lo tanto, para nuestro ejemplo es 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. Eso es 406, 500, raíz de 500. ¿Quién me lo dice? $22,36. por raíz de 36. 22, 36. 36. 22,36 es el módulo. ¿Qué más? ¿Qué me falta ahora? Para volver a posicionar. Me falta el phi sub i, el ángulo que lo calculo como, o lo obtengo como el arco tangente de ¿qué? De la De componente. ordenada sobre abscisa. Sobre X. Ordenada es 10. Abscisa es 20. ¿Y ese ángulo cuánto da? Un medio. Arco tangente de 0,5. 26,56. Por lo tanto, entonces, yo puedo definirlo también en polar como 22,36 con un ángulo de 26,56 amperes. Y estas son las dos maneras de obtener la corriente, ¿no? Yo ya lo puse el valor de la corriente. Ustedes normalmente cuando van en un circuito y ponen la pinza amperométrica acá, ¿no? No importa lo que hay acá. Y les da, ¿cuánto les da esa pinza amperométrica como valor para nuestro ejemplo? Y te da 22,36. Claro. Exactamente, les da el valor del módulo. Nada les va a decir de la composición o de la descomposición o la expresión en forma binómica de esa corriente. Les va a decir que si yo por acá está pasando esta corriente expresada en forma de número complejo en forma binómica y lo tengo que medir con una pinza, me va a dar el módulo y me va a dar este valor. Nada me va a decir del ángulo. O sea que nada puedo saber lo que hay de acá para allá. Pero lo que sí sé que pasa una corriente de 22,36 amperes en esa malla o en ese circuito cerrado. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de que está conectado a una carga resistiva pura, yo puedo aplicar esto, ¿sí? ¿Sí? Y a ver si me agarraron totalmente la idea. ¿Cómo calcularían el valor de resistencia? De esa resistencia R. Si yo les digo que Edenor, o vengo acá y mido, también vengo con un tester y mido, y 220 volts, El tester marca 220 volts, a ver. Entonces tengo que la tensión en este circuito es 220 volts. ¿Qué les estoy diciendo que tengo? Esto lo borro ahora. Tengo 220 volts. ¿Qué tengo ahí? Alguien me dice la tensión, ¿no? ¿El valor eficaz? El valor eficaz de la tensión. Tengo esto. Yo sé que el valor eficaz de esa tensión es 220 volts. ¿Puedo saber
qué resistencia tengo conectada si mi corriente dio 22, o medí y dio 22,36. Sí. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Sí. U sobre R, digo. O sea, ¿esto hacemos? Claro. Claro. Bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Despejo R de ahí, de esa expresión? Sí, Claro. pero, profe, en ese caso estaría suponiendo que tenés una carga resistiva pura. Sí o sí. Sí, Ah, sí, sí, perfecto, sí, ok. sí, sí. Está bien, pero yo te entendí a lo que vas. ¿Los demás entendieron lo que ella preguntó? Sí. Sí. ¿Sí? Y entonces decime, ¿por qué preguntó eso? Porque en un circuito real nunca tenés resistivo puro. Algo resistivo puro es ideal. No, pará, no supongas. Mirá acá y decime, sí, yo te digo, es una carga resistiva pura. No estoy empiojando la cancha, ¿eh? Ah, Es Me una imagino que carga va por el lado del resistiva ángulo. pura, pero ella me preguntó algo, yo sé por qué me lo preguntó. Porque si fuese un inductor, el phi cambiaría. Tendríamos que fijarnos bien en ese aspecto. ¿El phi de quién cambiaría? Ya vos te estás adelantando también. De la De tensión. la tensión y de la de la- corriente. Entre Le la quito tensión y todo. la corriente, exacto. Claro. Pero yo podría, vuelvo a la pregunta, calcular la resistencia así. Si estás seguro que es una carga resistiva, sí. Pero vos no sabés qué carga tenés. No, sí, yo te lo estoy diciendo, es una carga resistiva, sí. Ok. Te vuelvo a preguntar, ¿puedo calcularlo así? Sí. Sí, correcto, sí, lo puedo calcular así. A ver, ¿quién me dice lo que tengo que poner en el numerador y lo que tengo que poner en el denominador con los datos que yo le di? Yo te di este dato y yo te doy este dato. Si bien 200. este número, perdóname, este número está inventado, que este número inventado corresponde a haber venido y medido la corriente, esa corriente dio 22,36 amperes, entonces, ¿entendés? O sea, esto es representativo de los 22,36 amperes, que fue lo que yo medí. Pero vos tenés que pensar que esto no lo vas a tener si yo pongo Sería un amperímetro. Decime qué pongo en el 220, numerador. 220 con ángulo 26,56. 220. ¿Qué sería 220? Sería el valor eficaz. El módulo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sería el módulo, por eso estoy borrando. ¿Sí? ¿Y vos qué más me dijiste? El ángulo phi ¿El phi de quién? de la corriente, porque en este caso están en fase, es el mismo, Es el phi de la tensión. Es el phi de la de la tensión. tensión. ¿Dividido qué? A ver, seguí. Módulo de la Módulo corriente de la corriente, correcto. por el ángulo Y phi phi de de la la corriente. Con el phi de la corriente. Sí, señor. Y ahí estamos hablando de lo mismo. Esto es un fasor, esto es un fasor. La relación justo acá me dio un número real, que es la resistencia, solo porque tiene una determinada característica lo que tengo conectado de acá para allá, que es una carga resistiva pura. Por ahí alguien dijo, tenés que poner, ¿cuánto vale el módulo de la tensión? 220. 220. 220, correcto. Ese es el valor que me diste vos con el tester acá. Y por ahí vos mismo me tiraste un valor de un ángulo. Y me dijiste que cuánto valía. 26,56, porque al ser resistivo puro, ¿Con qué, el perdóname, ángulo de la corriente es igual. yo sé que lo sabés, ¿con qué fundamento me decís que es 26,56? Porque vos tenés el dato de acá, que la corriente es 22,36. Y eso es un dato que yo te di. Y también sabés que el ángulo
es 26,56. Entonces sí, ahora fundamentame por qué me pusiste este ángulo. Este valor del ángulo phi b de la tensión. Fundamentámelo, tenés razón. Fundamentámelo. Porque están en fase. Claro. ¿Estás de acuerdo, Lucas? Lucas. Sí, porque están, al ser ¿Por qué? resistivo Porque puro, el ángulo de la al ser una tensión. carga resistiva pura, habíamos dicho No que hay que tensión y corriente iba a estar en fase, entonces vos, a pesar de que no conocías el ángulo, porque no lo tenías, solamente tenías el valor absoluto, el módulo de la tensión, dijiste, como tengo una carga resistiva pura y como vos me diste de dato la corriente, y la corriente me dijiste que era esto, entonces yo te digo, vos, ¿no? Me decís a mí que tensión y corriente tienen que estar en fase. Y ahí le mandaste el 26,56. Y tenés razón. Solamente por esa causa. Y de esa manera yo pude calcular esto. Si no, no podría. Si me faltaría otro dato o tuviera otra carga conectada, o yo no conociese qué puedo tener de acá para acá, tendría una caja negra, ¿sí? O algo que llamamos Z, no sé, que es la impedancia, no podría decirlo si no conozco la carga. Pero como acá yo te estoy mostrando que es una carga resistiva pura, y por lo que vos ya sabés, ustedes ya saben, entonces pudiste concluir con acierto que el ángulo que le debe corresponder a la tensión es el mismo que la corriente, por el concepto que estuvimos viendo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda respecto, antes de seguir? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Podrías ponerle tipo que es cero? Porque en realidad, si tenés Si a vos se te una carga ocurre, resistiva, sí, podría. es que Podría. directamente hacer Mira, 20 dividido 22,36 porque sabés que el ángulo de desfasaje entre ambos es cero. mira, que la tensión esté acá y la corriente esté acá, ¿sí? Es exactamente lo mismo que la tensión esté acá con un ángulo de 26 y la corriente también esté acá. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. En este caso yo lo podría hacer. Vos podés referenciar la tensión respecto del eje real y obtener a partir de la expresión que todavía no terminamos de ver en forma completa, si conoces la impedancia y calcular la corriente. Sí podrías. Y está bien si lo referencias respecto del eje real. Siempre y cuando vos después no modifiques absolutamente nada. También hablamos y dijimos que ¿por qué se daba esto? ¿Qué características tenía? Que el circuito era resistivo puro. Y acá estamos en realidad dividiendo, ¿por qué? Por un número, en este caso. Si yo representara a la resistencia como un número complejo, ¿no? Esta R que pusimos acá la representara como un número complejo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podríamos escribir en forma binómica ese número complejo? ¿Cómo representamos, o cómo les contó Julián que se representaba un número complejo? Lo mismo que hicimos recién con la corriente. Nada más que lo podemos hacer con la carga de característica resistiva pura. Hace Z igual a 220 más 0J. Sí, estamos hablando de tensión, sí, pero estamos hablando de la resistencia. ¿Cuánto dio al final? Porque no lo terminamos haciendo. 220 dividido 22,36, ¿no? 9,84 9. con Bueno, 84 este era el valor. Listo. ¿Cómo lo represento eso como un número complejo? Lo mismo que hicimos antes, con su parte real sobre el eje X,
su parte imaginaria positiva y su parte imaginaria negativa. Entonces, ¿qué llevo? Llevo acá, ¿a quién? A R. O sea, tengo acá representada, ¿qué? En el diagrama, el número complejo, que lo vamos a empezar a llamar Z, y en este caso, todavía acá, en particular, se llama R más J0, para dejarlo en forma prolija. O sea, es un número complejo cuya parte real es la resistencia, que vale lo que dio acá, 9,84, y su parte imaginaria vale 0. ¿Para qué? Para una carga resistiva pura. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esto es fácil así. Bueno, sigamos ahora. Olvidémonos de esto y sigamos con la otra carga. Cuando hicimos el análisis, en lugar de colocarle una carga resistiva pura, le colocamos una carga inductiva pura y también excitábamos el circuito con una tensión senoidal de la forma U máximo seno de omega t, que es lo que está acá. Obtuvimos que la corriente era I máximo, le estoy poniendo el resultado final, Vale, I máximo por el seno de omega t menos pi sobre 2. Bueno, ¿y qué encontramos cuando vimos esto y esto? ¿Qué pasaba acá con quién? Y con la tensión y con la corriente. ¿Qué me está diciendo estas dos funciones? La tensión adelanta la corriente. Está desfasada. Está y adelanta la diciendo corriente. que la tensión adelanta con respecto a la corriente un cierto ángulo que vale ¿cuánto? 90. 90 grados, correcto. ¿Y cómo lo sacabas? Y bueno, mirando las funciones del tiempo, ¿cómo lo sacaban? ¿Haciendo qué cosa? En el instante cero. En el instante cero. Exactamente, en el instante cero, en t igual a 0, u de t, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale i de t? Y vale 0 por el Menos pi por sobre i 2. máximo por el seno de menos pi sobre 2, o sea, menos 1, ¿no? Está acá. O sea que está acá. Está acá. Cuando u de t vale 0, i de t vale menos 1. Digo menos 1 vale menos i máximo. Y habíamos encontrado que son dos vectores giratorios o dos fasores que están rotando a la pulsación omega, igual que en el caso anterior, pero con la característica o con la particularidad que tensión y corriente están desfasados exactamente 90 grados. En una carga inductiva pura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hicimos o planteamos las ecuaciones, llegamos a obtener que lo habíamos, bueno, yo lo acabo de poner acá, que la corriente, por ejemplo, ¿sí? Habíamos encontrado que el valor máximo era igual al valor de la tensión máximo dividido omega L, ¿no? Daba esto, una cosa así. Y habíamos llamado a el producto de omega por L, que había resultado de una deducción que hicimos, que está ahí en el apunte, que no, si bien es importante que vayan viendo de dónde es, no es relevante para este curso hoy, ¿no? Pero bueno, esto lo llamamos reactancia inductiva, y habíamos puesto que U máximo sobre XL. Y entonces me queda que I máximo es U máximo sobre XL. Entonces, eso es como conclusión de esto que está acá. Lo voy a hacer así ya. Y acá teníamos un problema.
primero, que no trabajamos con los valores máximos, sino que trabajamos con los valores eficaces. Entonces yo lo que podía hacer es multiplicar o dividir ambos miembros por raíz de 2, que fue lo que hicimos, y ver que esto, ¿qué era? El valor máximo dividido raíz de 2, o sea, ¿qué? El valor eficaz de la corriente, dividido el valor eficaz de la tensión, dividido este número que llamamos XL. Y que por acá, a ver, esto lo borramos y lo dejamos, llamamos XL, está por allá, si mal no, acá está, perdón, acá está, XL, J omega por L, bueno, no, en realidad sería JXL, ¿no? Si no, no sería J. Bien, hasta acá llegamos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que cómo lográbamos obtener que el vector tensión quede en esta posición y el vector corriente, por ejemplo, termine 90 grados en atraso respecto de la tensión. Multiplicar por el vector unitario. Exactamente, por el operador imaginario. ¿Pero dónde? Y bueno, acá. ¿Y por qué? Y porque acá, fíjense, si nosotros ahora tenemos que eliminar el operador imaginario del denominador, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por el conjugado de este número complejo. Entonces, el conjugado es menos JXL, entonces acá nos queda que la corriente va a ser el módulo que tenemos acá, menos JXL, que da arriba, y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos más J por menos J, me queda más por menos, perdón, menos. J por J es menos 1, con el menos me queda 1. Por lo tanto, me queda XL al cuadrado. XL al cuadrado se va al cuadrado con XL del numerador, y esto me queda que es menos J por U módulo dividido XL número, o sea, un número. Tengo un número dividido un número. 220 o lo que sea dividido este número, me va a dar, ¿qué? ¿El módulo de quién? De la corriente. De la corriente. El módulo de la corriente. ¿Pero con qué característica? Con un ángulo de desfasaje. Sí, de corriente específico. ¿De cuánto? Mirá, ¿de cuánto? De menos 90. Exactamente. Esto me está diciendo que estoy acá. Si esto fuera una corriente, si fuera esta, estaría acá. ¿Y dónde está la tensión? En el eje de las abscisas. Real. Ahí tengo la tensión ahora. Entonces tengo tensión, que es esto que está acá, que yo puse, es esto. ¿Está bien? Esto es esto. Y esto es esto. Esto está escrito en función del tiempo. Acá está representado fasorialmente. Esto está escrito en función del tiempo. Acá está representado fasorialmente. Y logré, a través de la colocación del operador J, ¿sí?, en mi ecuación, pasar los módulos o los valores, la relación entre el módulo o el valor máximo de la tensión y la corriente, expresarlo, perdón, entre la tensión y la reactancia inductiva, para obtener justamente este desfasaje menos pi sobre 2 de la corriente. Entonces, la conclusión es: tensión y corriente están desfasados 90 grados, siempre que la carga sea inductiva pura, y está atrasada la corriente respecto de la tensión en pi sobre 2. O dicho de otra manera, la tensión adelanta respecto de la corriente
pi sobre 2, porque esto está así, pero también lo puedo ver así, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, esa es la conclusión. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos esto. Sin la J, se llama reactancia inductiva. Y es igual a omega por L. Y es igual a 2 por pi por la frecuencia por L. L es, ¿qué? La inductancia. La unidad es el henrio. La unidad de la reactancia inductiva, XL, es el ohm. ¿De acuerdo? Y si tenemos en cuenta el operador J que yo borré, no hablamos más de reactancia inductiva, sino hablamos de impedancia inductiva. Hablamos de impedancia inductiva. Si hablamos de impedancia inductiva, tenemos que agregarle la J. Si hablamos de reactancia inductiva, es omega por L, es un número, que es igual a 2pi por la frecuencia, pero es un número. Pasa a ser un vector, ¿sí? O un número complejo, entonces le cambiamos el nombre, lo llamamos impedancia inductiva. ¿Está? Entonces, si yo quiero representar JXL, ¿cómo lo hago? Es un número complejo, que esto lo borramos, total, ya lo tienen, ahora lo vamos a volver a escribir, no se hagan problema. Miren cómo lo voy a escribir, ese número complejo que acabamos de definir para este caso en particular. Lo voy a llamar Z también. Porque si dije que era una impedancia, la vamos a llamar Z. Pero miren. La unidad de impedancia, por supuesto, es el ohm. Y antes, cuando escribimos Z igual a R más J0, también era el ohm. ¿De acuerdo? Miren, acá tenemos representado en un diagrama de impedancia, que se va a llamar esto a lo que estamos yendo, ¿a quién? A la resistencia. ¿Y cómo lo representamos? Como un número complejo con parte real distinta de 0 y parte imaginaria igual a 0. Y esta es la resistencia. Este ejemplo es para esto. Bueno, listo. Ahora lo sacamos. Y yo tengo que representar esto. ¿Cómo lo hago? Con un vector que esté en 90 grados Sí, correcto. la línea de eje? J. En J positivo. En J positivo, correcto. O sea, lo que vos me estás diciendo es esto. Voy a sacar para no confundir. Esto es JXL. Y esto, como vos dijiste, es el vector que me representa este número complejo, que tiene la característica que su parte real es igual a 0 y su parte imaginaria se llama XL, que corresponde a la reactancia inductiva. Y lo represento en el más J. Entonces, acá ya tengo el otro componente reactivo, Este es un componente activo o resistivo y este es reactivo. Este es reactivo inductivo. Este tiene características de transformar la energía en forma irreversible, en forma de calor. Este tiene la característica de almacenar energía en forma de campo magnético y almacenar y devolver, o sea, transferir, acumular energía y devolver energía al sistema en forma de campo magnético. En cambio, la resistencia no, la resistencia consume, totalmente. Transformación irreversible. En el inductor no. Tengo una transformación que es reversible. No transforma nada en realidad, transfiere, almacena y devuelve.
Y es un elemento reactivo, está asociado a la potencia reactiva. Es que es una potencia que va y viene en la red. Absorbe y la devuelve. La absorbe del generador o de la fuente, ¿sí? La absorbe en un determinado tiempo y la devuelve al sistema. Y esto es el juego de esta potencia reactiva que tengo cuando tengo un Hola, elemento de reactivo. esas características. En cambio, la resistencia no. Transforma directamente en calor, o sea, la potencia en el tiempo en forma de calor. ¿Está? Profe, entonces está queriendo decir que la potencia reactiva varía en función del tiempo y la otra no. No, todas varían en función del tiempo. Ok. No. Porque usted Son había todas dicho que se funciones del almacena. tiempo. Lo que estoy diciendo que no se disipa por una transformación irreversible la potencia reactiva que es capaz de almacenar el inductor, ¿no? Es eso lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no es una función del tiempo también, ¿no? Bueno, nos falta ver la última carga. ¿Cuál creen que es la última carga? La El capacitiva. capacitivo. Es el capacitor. Son los tres elementos que van a ver en toda la carrera hasta el cansancio. Y cuando no los encuentren van a buscar cómo modelar los circuitos tratando de utilizar circuitos o elementos con características RLC. Bueno, viene ¿Usted habla de entonces... la compensación? ¿Cómo? ¿Habla de la compensación de un circuito? Sí, después también. Pero eso es un tema que vamos a ver después. Justamente esa transferencia, ese ida y vuelta de potencia reactiva, es cuando vos compensás un circuito poniendo capacitores en paralelo. Bueno, entonces, ahora acá vamos a misma forma de trabajo, pero tengo que un capacitor. ¿Qué lo caracteriza? La capacidad. Acá, por supuesto, tengo la misma UDT con la misma forma, por eso no la escribo. Y lo que quiero ver es qué es lo que le pasa a la corriente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en un capacitor, la capacidad, perdón, la carga Q, viene dada por el producto de una constante que es justamente la capacidad. ¿Sí? La capacidad, la unidad es el faradio. Y acá tenemos una función del tiempo también, que es lo que queremos ver. Entonces, la carga Q almacenada en ese campo eléctrico de ese capacitor, o es la carga que está puesta en juego, viene dado por la constante, por la función, o sea, por la excitación, por la tensión a que está sometido el capacitor, que es su dt. Entonces, yo quiero, como hablamos de corriente instantánea, ¿sí? Necesito diferenciar la carga, o sea, en un tiempo muy corto, ¿sí? Y me va a dar, como C es constante, voy a obtener un diferencial de tensión. Y si lo que quiero, o lo que necesito, lo que estoy buscando es la corriente instantánea, voy a ver qué cantidad de carga pasa por el capacitor en un tiempo corto. Es decir, voy a derivar el diferencial de carga respecto de t y me va a quedar C derivada de U de t respecto de t.
Por lo tanto, la corriente instantánea va a ser C derivada de U respecto de T. ¿De acuerdo? Entonces va a ser, y esto es una ecuación diferencial de primer orden que la van a aprender a calcular el año que viene, recién en el análisis 2. Por eso se la estoy nombrando nada más, es a título informativo esto. Entonces voy a hacer esto, y esto que voy a hacer es la derivada de U respecto de T. Por lo tanto, es la derivada de U. La derivada de U es eso, es U seno de omega T, ¿no? Respecto de T. Derivar ya saben, ¿no? ¿Ya vieron derivada? Sí. Sí. Bien. Bueno, ya que dijiste que sí, de forma muy baja, decime cuál es la derivada de U seno de omega T. Respecto de T. O cualquiera que me lo Pero quiera yo decir. ya contesté, ahora contesté otro. ¿Cómo? Es U por coseno de omega T por omega. Sí. O sea, esto, como está constante, es un valor constante, lo sacaste, Claro. ¿no? Y te Sí, queda la derivada del seno de una función compuesta. claro. Seno de U, la derivada del seno de U Coseno es de el U coseno por de U U. prima, digamos. Por U', pero U' es omega, porque es lo mismo, esto es lo mismo que AX, ¿no? Ustedes están acostumbrados a la X. Seno de AX es A por el coseno de X. ¿Eh? Si es U es lo mismo. Entonces me queda omega, que lo voy a poner afuera, omega C U máximo por el coseno de omega T. ¿Es así lo que me dijiste? Sí. Profe, no entiendo por qué la derivada, o sea, la derivada de W es W. Pero no estamos derivando de W, estamos derivando mirá, respecto de T. Esto es, mira, a ver si Ok, te listo. resulta más fácil. Mira, derivada de A por... No, porque, o sea, usted había dicho como que iba a hablar de W y entendí eso, por eso no lo entendía. Pero No, sí, W no varía, W es un número. perfecto, por eso no entendía. Solo eso. Seno, y esto sería de ponerle B por X respecto de X. Entonces, A es una constante, la sacas y te queda la derivada del seno de Bx, que esto lo llamás U, ¿no? Cuando haces un cambio de variable. La derivada del seno de U es el coseno de U. Esto es U, igual que esto acá. Si querés acá, agregale U. Y acá esto es U. Para que lo veas nada más te lo digo. Entonces, por eso el seno de U por U', U' es B, porque X está elevado a la 1, ¿verdad? Entonces te queda esto que está acá. Bien. A ver, ¿y qué es esto? Esto es... ¿Qué es eso? A ver, me ayudan porque yo no lo sé. ¿Qué es lo que querés hacer? A ver. La I No es el máxima, seno desfasado. Pero bueno, a ver, decime qué es lo que quiero hacer entonces, ya que me agarraste la idea. ¿Qué era lo que yo tenía ¿Qué era lo que yo tenía de Me arranque? demostraba la I ¿Qué tengo máxima, de arranque? U en función del tiempo. Exactamente, tengo esto de arranque. Este es el arranque. ¿Y qué es lo que quiero averiguar? La La corriente corriente. en función La del tiempo. corriente. Antes miramos cómo me dio. Tengan presente esto. Me dio un atraso. La corriente respecto a la tensión. En esta carga. Acá me dio en fase. Acá me dio en atraso. Y acá la tengo acá. ¿Y qué hago? Pero acá tengo un seno y acá tengo un coseno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirá. Claro. I de t es igual a omega por C por U máximo. Y si yo te lo escribo en función del seno,
Seno más pi sobre 2. ¿Qué te parece? ¿Puede ser que coseno de omega t sea igual a seno de omega t más pi sobre 2? ¿Sí? Cuando t es 0, coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Seno de omega t más pi sobre 2, cuando t es igual a 0, me queda seno de 0 más pi sobre 2. Seno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? 1. Está bien, listo. Entonces lo voy a hacer así. Acá me queda omega c u máximo por seno de omega t más pi sobre 2. Mira vos, ya tenemos para una carga capacitiva pura que tensión la tenemos, después lo borro, tensión lo tenemos acá, ¿está bien? Dije que era U de t, o sea, si yo lo hago acá, lo tengo acá, y esto vendría a ser U máximo, ¿está bien? Esto está rotando, acá no me queda espacio, si no mancho la pared y me matan. Y esto, ¿cómo queda? Y 90 grados. Y pi sobre 2. ¿Está bien? El vector corriente hacia arriba. ¿Cómo? ¿Lo ven Con eso? la corriente 90 grados. Me queda que la corriente adelanta, como bien dijo ahí, ahora le entendía lo que iba. Ahí, me había olvidado de hacerlo. Me queda que la corriente adelanta 90 grados respecto de la tensión. En una carga capacitiva pura, la corriente adelanta 90 grados respecto de la tensión. Si la tensión está acá, la corriente está acá. Si la tensión está a 90, la corriente va a estar acá. Si la tensión está en menos o está en 180, la corriente va a estar acá. Siempre va a estar adelantando el fasor de corriente. Por supuesto, esto viene a ser así, así como lo tenemos que ver. Ese fasor o vector giratorio está girando a la pulsación omega y siempre vamos a ver un desfasaje exactamente de 90 grados. ¿Entre quién? Entre la tensión y la corriente. ¿Y cómo? En adelanto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora borro esto y escribo nuevamente para seguir la misma línea, U de t igual U máximo seno de omega t, voy a escribir abajo I de t igual a I máximo por el seno de omega t más pi sobre 2. Bien. Las formas de onda la acabo de hacer ahí, pero todavía no dijimos cómo lo vamos a trabajar. Y a eso estamos apuntando ahora. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Yo estaba borrando ya todo de algo que necesitaba. Bueno, no importa. Vamos a borrar. ¿Cómo hicimos antes? ¿Con qué operador jugamos? Una cosa que, esto, Un J. así seguimos el mismo orden, y llegamos a la misma forma que puse acá. Yo voy a escribir lo siguiente, I de t igual, y la forma, dije que si máximo seno de omega t más pi sobre 2, esto lo tengo, o sea que todo esto que yo no lo voy a escribir de otra manera, bueno, lo voy a escribir de esta manera. ¿Entendieron lo que hice? Y máximo es igual a omega por c
por U máximo. Omega C U máximo es I máximo. Llego a la misma forma. Bueno, esto, vamos a acercarlo a esto, pero expresado como reactancia, ya se los anticipo, capacitiva. ¿Cómo lo hago? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué se les Pasar ocurre? la máxima. Exactamente, tengo los valores máximos. Vamos a ver cuál es el valor eficaz. Bueno, vamos a lograrlo dividiendo por raíz de 2. Y máximo dividido raíz de 2, ¿qué me da? El módulo de El valor corriente eficaz de la corriente, correcto. Tengo omega C, lo sigo teniendo por ahora. Y un máximo dividido raíz de 2, ¿qué me da? el valor eficaz de la tensión. El valor eficaz de la tensión. Mirá lo que voy a hacer acá. ¿Qué dice la ley de Ohm? Pregunto, contestame así en forma genérica, lo escribo por acá o por acá, dale. ¿A qué es igual la relación entre tensión y corriente? O si querés en continua, ¿Está bien lo que dice? Sí, Bueno, mira, tengo la tensión en el numerador, miro un poquito esto, tengo la corriente acá, la paso dividiendo, y esto que está acá lo paso dividiendo al otro miembro, entonces voy a escribir que U sobre I, o sea, esto pasa acá, y esto lo paso dividiendo, es igual a 1 sobre omega C. ¿Qué tengo acá? Volt sobre ampere, ¿verdad? Ley de Ohm. ¿Y qué tengo acá? volt sobre ampere. Volt sobre ampere. O sea, esto que está acá, si es volt Nos va a dar el sobre ohm. ampere, ¿cuál será la unidad? Ohm. Ohm, bien. Y con lo que vimos antes, ¿cómo se llama 1 sobre omega C? Reactancia capacitiva. Sí, señor. Entonces, la vamos a definir XC igual a 1 sobre omega por C, también igual a 1 sobre 2 pi frecuencia por C, cuya unidad es el ohm. Bueno, es una C. Como, al igual que definimos esto, reactancia capacitiva. Y es un número, ¿de acuerdo? Para que esto me dé en ohm, la capacidad tiene que estar en faradios. ¿De acuerdo? A ver, che, escúchame, vos me dijiste que la tensión está acá y la corriente está a 90 grados. Y bueno, ¿cómo hago para lograr eso en esta expresión? Lo Y multiplico esto lo por ponemos, el vector que ahora lo voy a unitario. borrar, y acá le ponemos XC, ¿de acuerdo? Es esto que está acá. Sí, perdóname, te interrumpí, ¿qué decías? Lo multiplico por el vector unitario J. ¿Dónde? En J por WC. Ahí, Sí, exactamente, o acá, también. es lo mismo. Tenés razón, pero tengo el J en el denominador. ¿Qué tengo que hacer? Lo multiplico por el conjugado. Lo multiplico por el conjugado. Lo voy a borrar esto, me voy a quedar nada más que con la
1 sobre J omega C, lo multiplico otra vez por menos que, menos J omega C, menos J omega C, mismo proceso, y me queda que es menos J omega por C arriba, y abajo tengo más por menos, menos J por J, menos 1, con el menos me queda 1, igual que antes, pero tengo omega C cuadrado. El cuadrado se va con omega C, y esto me queda que es menos J1 sobre omega C. Y ahora esto, que lo escribimos como XC menos J, es menos J1 sobre omega C. ¿Y esto qué es? ¿Qué? Impedancia, la Resistencia. No es la impedancia capacitiva. resistencia. Está cerca, pero La no es la impedancia resistencia. capacitiva. Es la impedancia capacitiva. Che, ¿es pura o no? Sí, Sí. Es carga inductiva pura, carga capacitiva pura. Impedancia reactiva o inductiva, de características inductivas, solamente, y acá reactancia capacitiva pura. ¿Mm? Entonces yo puedo tener en un circuito, bueno, y acá está fácil, ¿no? Mirando, no se los dije, pero si acá tengo el fasor de tensión multiplicado por un número y rotado en J, me da el fasor de corriente así. ¿De acuerdo? O sea que hemos encontrado, gracias a colocarle el operador J al inductor, anteponiéndolo a la reactancia inductiva, y ahora anteponiendo menos J a la reactancia capacitiva, encontramos la posibilidad de demostrar y de justificar las variaciones de la tensión y la corriente en función del tiempo, tanto en el inductor como en el capacitor. Entonces, vamos a definir ahora la impedancia. Otra cosa que me está olvidando, y al igual que antes, lo podemos representar en un diagrama, ¿no? Antes de definir todo junto, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el inductor. En un diagrama de impedancia, yo represento siempre lo mismo, ¿no? Profe, le hago una consulta porque no me terminó de quedar claro, soy muy mala con los nombres. Cuando te escuché, perdóname. ¿Me escuchás ahí? Ahí sí, dale. Que impedancia es cuando tenés la W y reactancia cuando tenés la X, ¿no? ¿Se le dice así? No. La reactancia es el producto de omega por L, la reactancia inductiva. La reactancia capacitiva, 1 sobre... 1 sobre omega por C. Las unidades es ohm, ¿de acuerdo? Tanto una como la otra. ¿Sí? Y tenés otro componente, que era el primero que hicimos, que es R, que es directamente el valor, y también tiene la misma unidad. O sea que estamos hablando de lo mismo. Ahora, desde el punto de vista de poder justificar las funciones del tiempo, de la tensión y la corriente en el inductor, y de la tensión y de la corriente en el capacitor, es que se hacía necesario agregarle, no es necesario agregarle, sino tenés que considerar justamente, por los fenómenos electromagnéticos que hay en esos elementos,
que se produce este desfasaje. Y bueno, y la operatoria es agregándole, entre comillas, el operador J en la parte reactiva inductiva y el menos J en la parte reactiva capacitiva. Entonces, de esa manera obtenés la forma de trabajo, ¿sí?, y de cálculo, justificando estas variaciones que se aparecieron en las ecuaciones que son funciones del tiempo. Eso es lo que... a eso apuntaba. ¿Qué es lo que no te quedó claro? No, que ¿a qué le llamás impedancia y cuál? Ahora lo iba a definir. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, XC es la reactancia capacitiva. Y si hablamos en términos de impedancia, es la reactancia capacitiva pura, ¿verdad? ¿Y cómo dijimos que lo íbamos a...? ¿No? Por lo tanto, ¿dónde va a estar en el diagrama de impedancia? En el menos J. Sobre el semieje negativo. ¿Y acá qué teníamos? La inductiva. Claro, acá teníamos JXL. ¿Y acá qué tenemos? Lo voy a volver a escribir acá. Menos JXC. ¿Y acá qué tenemos? La impedancia resistiva. La resistencia solamente. Mirá, tenemos los tres elementos. Tenemos la resistencia, tenemos la reactancia inductiva y tenemos la reactancia capacitiva. Es decir, están conviviendo en un mismo diagrama los tres elementos. Entonces, definimos a la impedancia, y ahora borro todo esto, y voy a hacer lo mismo, pero con un circuito donde en vez de ponerle una resistencia solamente como carga, o una inductancia sola, o un capacitor solo, voy a poner los tres elementos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener una excitación donde tengo la resistencia, donde también tengo una carga de tipo inductiva y donde tengo también un capacitor. Este circuito, como ustedes ya saben, ¿cómo se llama? RLC. 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 Pregunto, estas cargas, ¿por cuántas corrientes son atravesadas? Por una. Una sola. Por una sola. Ahora empezamos a trabajar con rayita, con vectores, con fasores. Así que ahora no es más un número, es un número complejo la corriente. Y la tensión también. Ahí está. Bueno, entonces dijimos a R, a L y a C lo atraviesa una sola corriente, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el circuito? Serie. RLC. Están en serie, las tres cargas están en serie. Bueno, voy a hacer un circuito equivalente de eso. Miren. Una sola impedancia. Sí. Siempre me queda arriba.
Bueno, definimos a la impedancia, ¿sí?, como la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente alterna. Vamos a definir esta impedancia Z. Yo le puse una rayita, Z es un número complejo, che. Sí. Vamos a expresarlo en binómica. Bueno. Dijimos que están en serie. Sí, ¿no? Sí. ¿Puedo sumar estas tres cargas como Sí. números complejos? Estoy Factorialmente. apuntando de ese lado. ¿Cómo las sumamos como números complejos? El número complejo de Factorialmente. esta carga más esta carga más esta carga. Lo escribo acá, te lo borro. No era R más Bueno, dale, despacito, despacito, JXL. dame tiempo que borre. Tenés razón. Hacemos una cosa, ya que se me acaba de ocurrir. A este le voy a llamar Z1. A este le voy a llamar Z2. Y a este le voy a llamar Z3. Son tres números complejos. A ver, definime Z1 en forma binómica. ¿A qué es igual Z1? El complejo Z1, que es este que está acá. ¿Te acordás? R más J. R más J0. R más J0. Bien. Decime el número complejo Z2. 0. Más XL. Más JXL. XL. Correcto. ¿Quién me dice el complejo Z3? 0 Cero. menos JXC. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Me gusta que estén de acuerdo. Z1 más Z2 más Z3. Vamos a llamarlo Z. Es esto que está acá. ¿De acuerdo? Bueno, saben sumar números complejos, reales con reales e imaginarios con imaginarios. ¿Sumo todos los reales de la columna de los reales? R más 0 más 0, R. me da R. ¿Están de acuerdo? Sí. Y acá tengo J0, no lo paso por alto, ¿sí? Y acá que tengo más, JXL menos JXC. Profe, ¿qué se te ocurre que matemáticamente puedo Puedo hacer? sacar como un J. ¿Eh? Puedo sacar factor como un J. profe, disculpa, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Por qué motivo le asignamos el signo menos a JXC? Habíamos dicho que la componente compleja de imaginaria se daba el orden en función de qué carga era mayor. ¿Te acordás que quedaba 1 sobre J omega C Sí. abajo? Ya. ¿Te acordás de esto? Yo lo borré ya, está inclusive en el apunte. Cuando hacíamos el conjugado quedaba con signo negativo. Ahí está. Exactamente, como quedaba el J abajo, vos multiplicaba por menos J omega C arriba y abajo. Y fíjate cómo queda cuando yo paso el operador J arriba. Más por menos menos, J por J menos 1, por lo tanto me queda abajo omega C al cuadrado, pero arriba tengo, mira, menos J omega C. Omega C se va con el cuadrado y me queda el menos J, queda arriba, 1 sobre omega C. Y esto es menos JXC, que es lo que está acá. Perfecto, gracias. Fíjate. Y como bien dijo ahí un compañero, saca factor común la J y te queda XL menos XC. Bueno, a XL menos XC es la reactancia X genérica de este circuito.
O sea que yo esto lo puedo escribir como... no, está bien. Esto lo dejo acá, gano el espacio acá. R más JX. Bueno, vale. Ahora, esta es la reactancia del circuito. No me dice las características que tiene. Porque un circuito no tenés opción, o es resistivo inductivo o es resistivo capacitivo, siempre que sea resistivo reactivo. Es decir, o se comporta visto desde la fuente, Z, visto desde la fuente, es función de R y de L, o Z, visto desde la fuente, es función de RC, o Z, visto desde la fuente, es función de R. Esto te quiere decir que es resistivo, inductivo. O sea, tiene una parte resistiva y tiene una parte inductiva. O tiene una parte resistiva y una parte capacitiva. O solamente tiene una parte resistiva. Pero todo se llama Z, que es la impedancia. Entonces, dicho de otra manera, fíjate, si yo tengo una parte reactivo-inductivo igual a la parte reactiva capacitiva, el circuito se comporta como si fuera resistivo puro. Porque XL se debe restar a XC. Lo vimos en el diagrama, ¿te acordás? Que XL iba en el más J y XC en el menos J. Si ambas reactancias son iguales, vas a tener JXL menos JXC. Si son iguales, se anulan, se cancelan. Y me queda solamente la parte real de ese número complejo que llamamos Z. Por eso te puse acá directamente R más JX, siendo X la reactancia del circuito. Pero no te digo la característica de la reactancia del circuito. Si es resistivo, si es inductiva la característica de X, o si es capacitiva la característica de X, de esa reactancia. ¿Está? Esas son las dos. Y por supuesto la unidad sigue siendo, que no lo puse, no. Bueno, terminamos de ver lo que es la impedancia. Nosotros no vamos a ver mucho más que esto. Ahora resta ver un poquito los fasores de tensión en cada uno de los elementos para que vayan dándose cuenta. Y lo mismo con el circuito paralelo. Y no mucho más que eso vamos a ver. Sí. Pregunta. ¿Hay algo? Sí. Sí, el último de las Zetas. ¿Cómo le digo entonces? Reactancia resistiva. No, o resistencia. Acá, sí. Acá es una impedancia de característica resistiva pura. O sea, o tenés una resistencia sola, o tenés una resistencia y un capacitor, que es este caso, o tenés una resistencia y un inductor. ¿Sí? Si bien vos tenés acá los tres elementos, la diferencia de estos dos elementos es esto. Si XL es mayor que XC, el circuito es y si tiene resistencia, ¿no? Resistivo, que vos, si querés anotar la parte reactiva, sería reactiva o reactivo inductivo. Ahora, si es al revés, que XC es mayor que XL, es reactivo capacitivo. Esa es la diferencia. La diferencia de ambas reactancias, de la inductiva y la capacitiva, es la que te vuelca la impedancia. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo, para un lado o para el otro. ¿De acuerdo? Mira,
Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacer una representación de un valores que yo te voy a dar en forma para que puedan fijar concepto, nada más. Suponete, vamos a darle valores. Esto vale 10 ohm. Esto vale 6 ohm. La reactancia me estoy refiriendo, ¿eh? La XL. Y esto vale 3 ohm, que es XC. Yo te doy los valores de reactancia inductiva. Vamos a anotarlo. Para que. Entonces, R igual 10 ohm. Vamos a hacer así porque si no. XL 6 ohm. XC igual 3 ohm. Yo te doy estos datos, ¿de acuerdo? Y te pido que hagas el diagrama de impedancia. Vamos a hacer el diagrama de impedancia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que venimos haciendo siempre. Tengo un par de ejes donde tengo el más J, tengo el menos J, y acá tengo los reales y acá tengo el origen. Bueno, vamos a llevar la resistencia, ¿y dónde la vas a llevar? En el eje real, ¿de acuerdo? Es un número complejo con parte real solamente. O sea, acá, vamos a suponer que esto es 10. R igual 10. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto vale la reactancia inductiva? 6. ¿Dónde la tengo que representar? Acá vos fijate, y esto es importante. Yo les doy reactancia inductiva 6, reactancia capacitiva 3 ohm. ¿Está mal eso? No, está bien. Te doy los valores y te digo las características que tiene cada una de ellas a través de que te digo que es una bobina y es un capacitor. Por lo tanto, vos tenés que saber que esto, en el plano complejo, se llama JXL igual a J 6 ohm. Y esto se llama menos JXC igual a menos J 3 ohm. Yo no te lo digo, no tengo por qué decírtelo, vos lo tenés que saber, porque sabés que el inductor es más J, el inductor te produce una reactancia inductiva en el eje más J de un número complejo, y el capacitor o la reactancia capacitiva te produce una que lo tenés que representar en el plano menos J, o en el eje. Entonces, si yo te digo que XL vale 6 ohm, vos sabés que esto es JXL 6 ohm. Bueno, vamos a poner que sea acá. Esto es XL, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Dónde Sí. tengo XC? Abajo. Desde acá, En el menos J. y vamos a hacer, esta es la mitad más o menos. Sí. O se le puede representar arriba en XL. Sí, ya sé, lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo despacio para que se den cuenta. ¿Esto es cuánto? Bueno, es menos XC, 3. que tiene un valor de menos J3 ohm, y acá el valor es J6 ohm. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, R lo tengo acá. Llevo XC a continuación de XL, lo sumo con su signo. ¿Por qué? Y por esto, mirá, acordate que Z es igual a R más JXL menos XC. Entonces, a partir de XL le resto XC. Entonces, como dijo ahí el compañero, le restamos este vector. O sea que esto es, ¿qué?
X. Sí. Fíjate que me quedé acá. Bueno. ¿Quién es este? Z. El módulo de la impedancia. Es este. La distancia es el módulo, el número acá visto así como lo dibujé, es esto. Z igual, Z módulo, argumento. O sea, esto está en forma binómica, esto está en forma polar, acá yo lo estoy representando en forma polar. Y si quiero representar este vector en forma binómica, ¿qué hago? 10 o R más JXL menos JXE, que es esto que está acá. ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos a dejar acá porque lo que falta es aplicar la segunda de Kirchhoff acá. Se los cuento cortito nomás. ¿Y qué decía la segunda de Kirchhoff? Que acá que teníamos Caída de tensión. caída de tensión ¿en quién? En la resistencia, en el En el inductor y en el inductor capacitor. y en el capacitor. Y la suma de las tensiones a recorrer el circuito cerrado es igual a 0. ¿No? Sí. Sí. Entonces tengo, yo voy de acá, doy toda la vuelta y vuelvo acá y digo, de acá a acá, ¿gano o pierdo potencial? Gano. ¿Cuánto? U. Menos UR menos UL menos UC. Y esto es igual a 0. Tengo todo negativo y este solo positivo, puedo escribir que UR más UL más UC es igual a la tensión aplicada. Pero, esto está bien, por segunda de Kirchhoff, ojo, porque suma, ¿qué? Vectorial. Vectorial, no estoy Pasar sumando vectorial. valores de tensión. Si acá tengo 10, acá tengo 10 y acá tengo 10, acá no tengo 30 aplicados. Si acá tengo un bol, acá tengo un bol y acá tengo un bol, no, mido y tengo 1, 1, 1, acá no tengo 3 bol. Eso lo vamos a ver la próxima. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, les pido que le peguen una leída a esto, que revisen un poquito lo que vimos hoy, más lo que vimos anterior. Vamos a seguir con lo que les acabo de plantear. Y después vamos a hacer en circuito paralelo y después vamos a empezar a resolver ejercicios. ¿Está bien? Pero es importante que vayan leyendo, no sabiendo, aprendiendo de memoria, sino tratando de razonar y si tienen dudas me las preguntan en la próxima clase. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedamos? Perfecto, profe. Perfecto, profe. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿vamos a ¿Sí? ver resonancia? ¿O no? O sea, la forma. Y lo que te acabo de decir es eso. Se lo voy a mencionar. El año que viene lo vas a ver, lo vamos a ver tranquilo. Si da la casualidad, si acá tengo un bol, acá tengo un bol, o acá tengo otro valor, no importa, pero si acá tengo un bol y acá tengo un bol, ¿qué pasa? Están resonando el inductor y el capacitor, ¿de acuerdo? Porque si Y, no, profe, no se le puede dar que las tensiones estén justamente 90 grados respecto de la corriente, ¿no? Si tengo las mismas tensiones, los mismos módulos de la tensión, evidentemente
las características reactivas de cada uno de los elementos, como la corriente es única, si yo te digo que esto es igual a esto en módulo, porque al decirte que las estoy midiendo, ¿no? O yo te dije recién, las estamos midiendo, ¿no? Ya que preguntaste ahora, lo lamento. Vos las medís y tenés un bol. Entonces, mirá, UL medido me dio un bol. Y UC, medido con el tester, me dio un bol. ¿A qué es igual UL? Lo que pasa es que ya me estoy anticipando, pero ¿a qué es igual UL? Mirá lo que puse, mirá que la cambié. Ley de Ohm. Y por ¿A qué es igual UL acá? La caída de tensión de una tensión alterna. ¿A qué es igual? Y por XL. JXL por la corriente. Tenés razón. ¿Y a qué es igual UC? A menos JXC. Ahí Menos está. JXL. A menos JXC por I. Si esta y esta son iguales, y la corriente que atraviesa el inductor y atraviesa el capacitor es la misma, ¿qué te está diciendo? Que se anulan. Que se anulan en módulo las tensiones. Que esta tensión está en J positivo, y esta tensión está en menos J, y como valen iguales, acá voy a tener UL y acá voy a tener UC. UL y UC, como están iguales, y acá que voy a tener U, y acá que voy a tener la corriente, que va a estar en fase con la tensión. ¿Por qué? Porque tiene que estar acá la corriente, porque si estas dos valen iguales, y yo sé que la tensión en el inductor adelanta 90 grados respecto de la corriente, y sé que la corriente en el capacitor adelanta 90 grados respecto de la tensión, y como sé que ambas son iguales, el circuito está resonando. Es decir, tiene la misma que... La misma XC con XL. La misma reactancia, tiene el mismo valor. Van a tener 2 ohm en valor absoluto. Por eso acá, o sea que en una palabra acá tendría que ser 6. Si esto es 10, esto es 6 y esto es 6, ese circuito está resonando. Yo te estoy mostrando un circuito de características resonantes. Bueno, chicos, tenemos que dejar acá porque si no, Alberto se va a enojar. Nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Repasen esto, por favor, ¿de acuerdo? Así más ameno. Dale, buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, chao, buenas noches, chicos. Buen fin de semana. Profe, buenas noches, buen fin de semana. Igualmente, chicos. Profe, ¿Sí? Estoy acá, no me pude. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, no hay problema, dale. Si yo quisiera, Sí. si yo haría la suma vectorial de UL, UC y UR, me daría U total. Y Sí. como yo tengo desfasor de referencia I total, o I como lo llama usted ahí, yo podría saber el ángulo de desfasaje entre U total e I total, ¿no? Con ese diagrama. Sí, si están en resonancia no hay desfasaje Claro, entre pero la tensión y la corriente. El circuito se comporta como resistivo puro, aunque no lo es. Perfecto. Pero análogamente lo podría hacer si no hubiera resonancia, ¿no? Entre ellos. Claro, si no hay resonancia, te va a dar
una suma vectorial y ahí sí vas a tener un desfasaje. Si la tensión en el inductor es más grande que la tensión en el capacitor, te va a dar una